una vez más junto a ustedes para continuar en esta senda de la Reforma, tratando las 5 solas de Lutero o de Martín Lutero, este monje franciscano que tuvo el encuentro personal con Cristo y que producto de ese encuentro personal con Jesús pudo declarar su fe en él y colocar allí en la universidad en Wittenberg, en Alemania, las 95 tesis así conocidas de Lutero, y que en el fondo son las razones de lo que él cree y el por qué deja la Iglesia Católica Romana. Ahora nosotros estamos viendo estas 5 expresiones de este encuentro de Lutero con Dios, que son las 5 solas. Y hemos estado como junto a Daniel Madrid, encargado, pastoreando ahí en el grupo de matrimonio de la Segunda Iglesia, en este quehacer de la obra del Señor, no siendo pastor en la obra bautista, pero sí en el trabajo, en el quehacer en la iglesia. Así es que, una vez más, Daniel, estamos aquí para charlar, para conversar, para dialogar en torno ahora en lo que viene de este solo Cristo. Solo Cristo. Cuando pensamos en esto, ¿qué estaría pensando Lutero? La influencia papal, ¿no? Las bulas papales, estas bulas papales que no eran otra cosa que esto que dice el Papa es ley, ¿no? Es ley. Por lo tanto, para Lutero, cuando yo leía en el primer programa, tú recordarás, ¿no es cierto?, cuando él dice, yo no me retractaré porque el Papa hierra. Exacto. El Papa ha errado. El Papa, en otras palabras, el Papa es humano, es como yo. Necesita ser salvo también como yo, y por lo tanto, si el Papa ha errado, yo no puedo retractarme si no sea convencido por las Sagradas Escrituras. Exacto. Y como las Sagradas Escrituras no me convencen de algo contrario, al revés, fundamentan lo que creo, entonces no puedo retractarme. Y ahora nos dice solo Cristo. Y aquí es donde lo que está haciendo Lutero, desde mi óptica, es levantar a Cristo como debe ser. No hay más. Pablo diría a Timoteo, no hay otro mediador entre los hombres. El libro de los Hechos, Pedro predicando diría, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo Cristo. Y aquí Lutero hace exactamente lo mismo. Y tal vez esto le provoca al Papa y a las autoridades eclesiásticas del tiempo enviarlo a la cárcel. Porque está colocando a alguien por sobre la bula papal y sobre el Papa. No hay más. Bueno, si uno lee las 95 tesis de Lutero, uno ahí ve claramente cómo Lutero restringe el poder del Papa. Y dice, el Papa puede tomar decisiones y él tiene poder sobre esas decisiones que él toma, pero no tiene ningún poder sobre la salvación. ¿Sí? Y eso es fuerte. Recordemos que las 5 solas son en relación a la salvación. Claro. Por lo tanto, solo Cristo es solo Cristo salva. ¿Sí? Entonces, Lutero luchó con estas mentiras, ¿cierto?, dadas por la Iglesia Católica Romana y por el Papa, y planteó que en realidad la salvación venía solamente a través de este mediador entre Dios y el hombre, que es Cristo. Ahora, solo Cristo porque lo que hace Cristo es cumplir estas etapas, ¿no es cierto?, que nosotros podemos ver. Un nacimiento virginal, una vida de santidad, de entrega, de predicación, de enseñanza del Evangelio, una muerte, ¿no es cierto?, un sacrificio, si lo pudiéramos poner primero en orden, un sacrificio vicario, el sacrificio de Cristo que nadie más podría soportar, ¿no? Y una sepultura, como dirían los salmistas y como dirían los profetas, una sepultura nueva que nadie más hubiera ocupado. Pero Pablo dice, todo esto, si no hablo de esto último, no me serviría. Y que es la resurrección de Cristo. Por lo tanto, para Pablo, para Lutero, la vida de Cristo es un todo en la salvación y es el requisito fundamental de que nosotros creamos en la obra de Jesús. No hay otra fórmula, no existe otra manera de alcanzar salvación, sino es solo por medio de Cristo. Y las Escrituras así lo certifican, lo apostillan, como se diría hoy día, ¿no? Él es el único camino a la salvación. De hecho, él de sí mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, ¿cierto?, si no es por mí. Entonces,
es el único camino. Ahora, eso quiere decir que no hay otro camino. No existe. ¿Sí? No existe otro camino. Yo soy el único camino. Entonces, cuando hablamos de solo Cristo, estamos hablando de solo Cristo para salvación porque es el único camino. No hay papa, no hay bulas, no hay nada que nosotros podamos hacer para obtener esa salvación. Solo Cristo. Y ese solo Cristo es tan potente, ¿no es cierto?, que es solo Cristo en todas las áreas de tu vida. Es solo Cristo salva, solo Cristo restaura, solo Cristo regenera, solo Cristo sana, solo Cristo libera. Es solo Cristo en todas las áreas, en todas las esferas. No podemos quitarlo del centro. Y ese es el gran problema de la gente, que a veces solo Cristo en mis finanzas. Exacto. Solo Cristo, tú trabajas con matrimonio, en la intimidad de mi hogar. Exacto. Solo Cristo en la intimidad con mi esposa. Es decir, tú que manejas más el tema del matrimonio, ¿no es cierto? Y en este trabajo hermoso que estás haciendo en nuestra iglesia acerca de esto, qué importante es para los matrimonios recobrar este solo Cristo en el matrimonio. De hecho, la última reunión fue Cristo en el matrimonio, ¿sí? ¿Y de qué hablamos? De cómo es la guía perfecta de cómo Cristo cuida a su esposa, la iglesia, ¿cierto? Y cómo da su vida por su iglesia. Entonces, estábamos hablando un poco de cómo el sacrificio del esposo por la esposa. ¿Y cuánto ¿Sí? es? ¿Cuántos sacrificios hay? Claro, es muy bonito pensar en eso, que en realidad es el único camino, es la única verdad y es la vida, ¿sí? Y nosotros nos debemos a Cristo porque Él nos dio la salvación que hablábamos en las solas anteriores, por gracia, mediante la fe, ¿cierto?, en Cristo. Y ahí se echa por tierra entonces la idea, por ejemplo, la mala idea del purgatorio. Es decir, todavía podemos salvar. Aquí es donde entramos con las demás, con las otras sectas en una cuestión que nos separa, pero totalmente. Totalmente. ¿No? Cuando con la Iglesia Católica Romana, por ejemplo, algunos dicen, no, sí tenemos algunas cosas, pero hay elementos que nos separan rotundamente. La concepción de la Virgen María, que no tenemos temor en llamarla Virgen María, porque lo fue, pero lo fue hasta que Cristo nació. Y es una mujer santa. Y claro, una mujer como ella, yo siempre he dicho, sin menospreciar a mi madre, pero ¿quién no hubiera querido a la Virgen María como su mamá? Una mujer que Dios la ve y dice, bendita tú entre las mujeres. O sea, Exacto. no hay entre las mujeres otra como tú, te escojo a ti. O sea, ¿quién no quisiera a la Virgen María como su mamá? La amamos y la respetamos, pero no la veneramos, que es el gran tema. Pero cuando nosotros miramos las demás sectas religiosas, por ejemplo, cuando miramos los testigos de Jehová, cuando miramos los mormones dicen, tú puedes bautizarte por tu tatarabuelo. Eso no dice la Biblia. Y no reconocen a Jesús como Hijo de Dios, Ni como Señor, ni como Señor. ni menos como Salvador entonces. Exacto. Porque, y de ahí entonces que este tema, como te decía, del purgatorio, es tan nefasto, porque hace creer a las personas que tienen una esperanza que no existe. Exacto. Entonces, se van inventando cosas. En los programas pasados hablábamos, Sí, claro. ¿cierto?, que el hombre busca naturalmente un camino que lo lleve a Dios. Pero el camino está cortado absolutamente hasta que Dios decide en su gracia darnos la salvación a través, por medio de Jesucristo, por su gracia y por medio de la fe. Aunque el concepto romano que existía del tiempo, que todos los caminos conducían a Roma, no todos los caminos conducen a la eternidad. No. No todos los caminos conducen al cielo. Solo conduce al cielo Cristo. Por lo tanto, es muy claro lo que dice el escritor sagrado en el libro de los Hechos. Lucas nos deja registrado, ¿no?, cuando dice simplemente, no hay otro nombre. O sea, no existe otra posibilidad. Y para Lutero, esto es fundamental en la fe. Solo Cristo salva. Exacto. Cristo es como decía el pastor, es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro. No hay santos, no hay vírgenes, no hay ningún otro camino. No hay iglesia. No hay iglesia, ¿cierto? Nosotros tenemos salvación a través de Cristo, ¿sí? Entonces, hay que pensar que Cristo es Dios.
Cristo se ofreció en sacrificio por nosotros para que nosotros tengamos vida eterna. Entonces, seríamos como... Igual, es muy loco pensar esto de que no aceptemos a Cristo como nuestro Salvador. ¿Sí? Absolutamente. Pero además de eso, ahí entonces le damos a Cristo su esencia divina. Lo que nos dice Juan. Juan dice, Cristo era en el principio. Cuando habla el verbo está hablando de Cristo. Exacto. ¿No? Pero dice, en el principio era Cristo. ¿Sí? En el principio Cristo estaba. ¿No? Y en el principio, y Cristo era Dios. Exacto. No es lo que cree la Iglesia Católica, la Iglesia, los testigos de Jehová, cuando nos dicen, no, Cristo era la palabra. Momento. No, Cristo es Dios. La Exacto. preexistencia de Cristo es tan necesaria, es tan importante como doctrina cristiana, porque nos habla de este Dios. Por eso que al final la palabra del Señor nos dice en Hebreos, ¿no es cierto? Tenemos un sumo sacerdote que nos entiende. ¿Por qué? Porque tuvo que venir desde los cielos, vestirse de hombre. Decía mi profesor de historia del cristianismo, el profesor Oscar Pereira. Él decía, se sacó la ropa de humano, de campesino, ¿no? Así decía, bueno, él fue campesino muchos años, pero un gran hombre de Dios que hoy está en la presencia del Señor. Pero él decía, se sacó las chalas, se sacó todo eso y se vistió de hombre. Exacto. Se despojó. Se despojó de todo eso. Se despojó de su gloria y se vistió como yo decía allá en el campo, con chalas, con hojotas, con todo esto, porque Él vino a sufrir conmigo. Y eso es lo que dice Hebreos. Tenemos un sumo sacerdote, por eso que nos entiende, porque Él fue tentado. Y fue tentado en todo. Fue tentado en todo. Fue tentado en que todo esto te daré, el afán del hombre por tenernos. Exacto. Todo esto te daré si postrado me adoraras, ¿no? Entonces, cuando miramos a Cristo de esta manera, para nosotros, Cristo es en todo, y Él todo. Él nos comprende porque fue tentado en todo. Habla de la pasión de los ojos, Sí, claro. la pasión, ¿cierto? De la carne, ¿cierto? La pasión de la vida. Él comprende nuestro sufrimiento, ¿sí? Y Él sufrió todo lo que no merecía, Exacto. ¿sí? Y como decía el pastor, Él está desde el principio. Él es, ¿sí? La Biblia dice, el En que Él era, estaba la vida, dice. el que era, el que es y el que ha de venir. Ujú. Y Él va a venir a juzgar a la humanidad. Pero nosotros, los salvos, ¿cierto? No vamos a pasar por ahí, ¿sí? Vamos a ser llevados al cielo directamente, ¿cierto? Y el juicio no va a ser para nosotros. ¿Cómo se sintió Tomás cuando se enfrenta con Jesús después de haber dicho, mientras yo no vea sus manos, mientras no vea su costado, mientras no vea sus pies, yo no voy a creer, dice, ¿no? Pero cuando Cristo se presenta delante de él, yo me lo imagino así con una tremenda congoja en su corazón cuando él dice, yo soy. Dice, Tomás primero dice, yo no creo, pero yo soy, aquí estoy. Aquí estoy. Ve mis manos, esta Sí. es la prueba. ¿No? Yo soy. Yo resucité de entre los muertos. Nuestra fe no tendría sentido si no hubiera resucitado Cristo. Sería vana, dice el apóstol Pablo. ¿Para qué creer en alguien que no nos... Y lo dice Gamaliel, cuando tú lees el libro de los Hechos, ¿no es cierto? Cuando dice, mira, si esta cuestión no es de Dios, eso es lo que está diciendo. Si esta cuestión Pasa. no es de Dios, Sí. va a pasar. Sí. Vinieron otros, vino Teuda, vino este, vino el otro, vino aquel, vino este otro, y se murieron los líderes y la cuestión paró ahí. Pero bendita palabra de Dios que el Evangelio de Jesucristo ha sobrepasado la historia de los tiempos y persiste hasta el día de hoy y persistirá hasta el día de Jesucristo, cuando Él vuelva por nosotros. Amén. Solo Cristo. Ahora, tenemos una ventaja, quizás nosotros, en que nos da una felicidad o una bienaventuranza. Dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Claro. Entonces nosotros, los cristianos de este siglo, tenemos la forma de ver a Cristo, es la palabra de Dios, la Ujú. Escritura, la Biblia. Entonces nosotros vemos a Cristo a través de la Escritura. Y tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿cierto? Lo que hemos creído y nos hemos postrado ante sus pies, ¿cierto? Como Señor y Salvador, tenemos el Espíritu Santo morando, que es Cristo en nosotros. Fíjate que los atenienses tenían una cultura religiosa muy grande, ¿no? Pablo visita Atenas y se encuentra con que
paseando por la calle, por los lugares en Atenas, luego de ir al Areópago, que era el lugar donde se juntaban los filósofos, para, valga la redundancia, filosofar sobre algo, contar alguna historia novedosa, porque eso hacían los filósofos del tiempo, ¿no? Y tenían su lugar donde se juntaban y cada uno contaba una historia extraordinaria, filosofaba sobre algo. Y Pablo, cuando se presenta frente a estos filósofos, que tenía la autoridad para hacerlo, Pablo era un erudito del tiempo, así es que, y tenía su fama también, por lo tanto iban a escucharlo. Además era romano, le iban a permitir todo eso porque Roma había invadido todo lugar conocido, así es que Pablo podía darse ciertos lujos que los otros discípulos, y aquí está otra vez, para otra historia, el llamado de Dios a Pablo, ¿no? Él podía estar en lugares que los demás no podían estar. Como llegar a los gentiles. Claro, entonces llega allí al Areópago y se encuentra y le dice, mire, yo recorriendo la ciudad de ustedes me he dado cuenta que ustedes son muy religiosos. Ustedes tienen dioses para todo. Pero además incluso colocaron una estatua para el Dios no conocido. Y Pablo dice, de ese Dios vengo a hablarles. Pero es un Dios que no necesita templos hechos por manos de hombre. Es un Dios que no necesita que le adoremos, pero acepta nuestra adoración. Porque Cristo no necesita que yo lo adore para ser Dios. No necesita que yo levante manos en el culto. No necesita eso. Yo no necesito. Yo necesito expresarle a Él mi gratitud a través del canto, la oración, a través de la lectura de la Biblia, etcétera, etcétera. Entonces, este Dios no necesita de eso. Pero es el Dios que resucitó. Cuando llega la resurrección, dice que los atenienses le dijeron, hasta aquí llegamos. ¿Por qué? Porque estos filósofos no creían en la resurrección de los muertos. Pero Pablo dice, lo siento. Y interesante eso, porque no se trata de aceptar a Cristo. Se trata de creer y vivir para Cristo. Claro. ¿Sí? Porque hay muchas religiones que aceptan a Cristo. ¿Sí? Sí, claro. De hecho, los budistas lo aceptan como un filósofo más, un mensajero más. Los hindúes, si uno va, le dicen existe Cristo, lo van a poner entre los 300 y 400 dioses que tienen, ¿cierto? Los católicos lo ponen como Jesús y al lado está María, ¿cierto? Y todos los otros santos. Lo que hay que pensar es que Jesús es el único camino, es el único mediador entre Dios y los hombres. Y por lo tanto, al único que debemos rendirnos, ¿cierto? Con adoración, es a Jesús. Eso nos va a llevar a la verdad y a la vida. Ahora, descubrimos a Cristo, otra vez, volviendo al primer capítulo, descubrimos a Cristo en las páginas de la Biblia. No necesitamos hoy día otro iluminado, otra iluminación. Por eso que decíamos en uno de los capítulos también, lo que cuando hablamos de solo gracia, ¿no? Lo que hemos recibido gratuito, ofrezcámoslo gratuitamente también. No hay mérito humano. Pero ¿quién tiene que aceptar? A Cristo. Y eso es lo que nos está diciendo Lutero. Solo Cristo. Y tal vez como tú decías en uno de los capítulos, no recuerdo cuál, que cuando Lutero va subiendo, ¿no es cierto?, las escaleras para encontrarse con el Papa, se retiene y vuelve. ¿Qué saco con hablar con este hombre si no me va a entender? Sí. Hay una historia que siempre le cuento a las personas con las que converso. Digo, mira, tú tienes un problema, ¿cierto? Tú tienes un problema espiritual y tú vas y le pides a un santo, ¿cierto? Porque es una persona que cree en los santos. Yo le digo, ¿por qué le estás pidiendo al conserje del edificio, ¿cierto? Sin tener nada en contra de los conserjes, ¿cierto? Conserje del edificio. Son necesarios. Si tú tienes acceso al dueño del edificio, ¿por qué estás hablando con el conserje del edificio? Y es así que llevamos nuestra vida. Nosotros buscamos, ¿cierto? Los que no son cristianos buscan ayuda, buscan incluso salvación en objetos, en personas que están muertas y que no tienen ningún poder para salvar. Solo Cristo es poder para salvación. Y eso es lo que ustedes debieran tener muy claro y entregar sus vidas a Cristo, que es el único mediador. Claro, es que la gente recurre, usando la misma ilustración que haces, al conserje porque es más rápido, porque es más cercano y porque es el que tengo ahí, ¿no? Entonces, si yo me invento un Dios, fíjate que Isaías, si yo me invento un Dios es más fácil, ¿no? Isaías nos habla, dice, el hombre es tan necio,
Isaías habla de la necedad del ser humano. Dice, el hombre es tan necio que toma un tronco de árbol, lo corta, una parte de ese tronco hace fuego, cocina sus alimentos, se calienta, hace un montón de cosas con él. Con otro trozo de ese árbol, hace una figura que la construyó él mismo, del mismo árbol que quemó. Y ahora dice, viene y lo adora. ¿Acaso no es una necedad eso? Bueno, el hombre tiene puesto cuando fue creado también con una necesidad de adoración. Claro. Y lo que nosotros debemos hacer es adorar el objeto correcto. Decidir a quién dirigimos la adoración. Exacto. Y debemos dirigir nuestra oración al Señor. Porque si no la dirigimos a Él, estamos errados, estamos equivocados, ¿sí? Si quieren tomarlo así, están perdiendo el tiempo, ¿sí? Porque no están obteniendo lo que adorar a Dios, ¿cierto? Y adorar a Cristo se puede obtener, que es la salvación. Sí, y yo siento que las Sagradas Escrituras nos dejan muy claro, cuando Juan habla en la isla de Patmos, en este estar lejos del centro que él tenía, cuando es mandado para estar encarcelado ahí en Patmos, cuando habla del retorno, él no habla de un ángel, él habla de Cristo. Él no dice el que viene a rescatarnos es un ángel, sino que él dice, yo vi al Hijo de Dios viniendo en una nube. O sea, nos da a entender entonces, otra vez, que la promesa de Cristo de volver por nosotros es real y que no envía un emisario a buscarnos. Viene el mismo. Va a venir el dueño del hotel. Exacto. El dueño del edificio. El dueño del edificio. Viene el mismo a buscarnos. No envía un emisario para que, como ocurre cuando uno pide una audiencia con el presidente o con alguna autoridad, ¿no es cierto? Manda primero a alguien y dice, mire, el presidente, el alcalde, el gobernador, quien quiera que sea, le espera en su oficina. Pase. No, aquí viene el dueño, viene el Salvador, viene el mediador, viene el que entregó su vida. Ahora se da el tiempo para venir a buscarnos. Pero no viene de la misma forma. Absolutamente. No, sí, de todas maneras. No viene en son de paz. No, ahora viene en gloria y majestad. Claro. Y vamos a hablar de toda la gloria de Él después, ¿no? Pero Él viene a eso, pero viene Él. Juan dice, yo vi, y la Escritura nos dice también en los Evangelios, el Hijo del Hombre viene en las nubes, ¿no? Está retratado en los Evangelios. Pero yo vi, dice allí, al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Y Él viene a buscarnos. Exacto. Entonces no debemos esperar a este Jesús, ¿cierto? De alguna manera, este Jesús tan humilde que llegó a la tierra, ¿cierto? Que se encarnó, ¿sí? Que fue maltratado por la humanidad y que murió en una cruz, ¿cierto? Es el Jesús poderoso, el Jesús que viene en toda su potestad, toda autoridad ha sido dada a Jesús. Y por lo tanto, ese es el Jesús que va a venir a llevarnos, ¿cierto? A nosotros, los que creemos y los que entregamos nuestra vida a Dios y a Jesús, y a juzgar a los que no han creído en Él. Y eso es muy potente. Es muy potente porque la salvación, solo con la fe puesta en Cristo, otra vez nos lleva a esta reflexión de Pablo a Timoteo. No hay otro mediador. Timoteo, no busques otra fórmula. No la hay. Y eso es lo que tienes que enseñar a los demás. Esto encarga a hombres fieles, dice también, ¿no es cierto? Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar esto, de que no hay otra forma de llegar al Padre, sino por medio de Cristo. No hay un sustituto, yo no puedo ir como muchos creen, ¿no es cierto? Insisto en lo que dije delante, aceptamos a la Virgen María como una mujer extraordinaria, pero ella no puede, no tiene
ninguna autoridad para interceder por mí. No es como que yo voy donde la mamá de alguien para ver si puedo, ¿no es cierto? Voy donde la mamá del presidente para ver si ella tiene alguna llegada más rápida al presidente. Aquí no puede ser. Aquí tengo que ir directamente a Cristo. Sí, la palabra en Colosenses dice, en Él habita toda la plenitud, ¿cierto? Toda la deidad de Dios. Toda la deidad. Sí. Entonces, en Él tiene el poder absoluto, la autoridad absoluta, ¿cierto? En toda la creación y fuera de la creación también. Entonces, Él es el Cristo, el que vino, ¿cierto? El que se llamó Jesús, ¿cierto? Jesús significa salvación, el que vino a salvar a la humanidad. Entonces, crean en Jesús, ¿cierto? Entreguen su vida a Jesús. ¿Y cómo lo pueden hacer? Viendo la Biblia. Absolutamente. ¿Sí? No hay otro camino, amigos. Cristo es el todo y en todo. Si nosotros recibimos, como bien decía Daniel, a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, no cambiemos las cosas, ¿no? Algunos reciben, dicen, ven a Jesús y Él te va a sanar. No. Él primero te salva. Él primero te salva. Y te ayudará con tus dolencias y con tus problemáticas. Te ayudará a enfrentarlas. A lo mejor los problemas ni siquiera se van a ir. No. Van a mantenerse ahí. Pero ahora los enfrentaremos de manera distinta, de manera diferente. Con la alegría de saber que Cristo está con nosotros. Amén. Con el gozo de su presencia en nosotros. Así es que si usted no ha tenido un encuentro con Jesús, este es el tiempo. Venga a Jesús y Él le restaurará. Él restaurará su comunión con Dios. Él restaurará y bendecirá a su familia y el lugar, el entorno donde usted está. Solo Cristo y nada más que Cristo puede ofrecernos eterna salvación. Que Dios les bendiga.